Voy a hacer una pequeña introducción. No sé si me oyen. Amén, bien. Amén. Vaya. Amén, amén. Voy a hacer una pequeña introducción al tema de hoy, hermano. Bueno, la introducción de un mensaje, hermanos, es prácticamente para que nuestra mente, ¿verdad? Nuestro intelecto entre ya en acción y, hermano, en el entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos. Es por eso que hacer una introducción en cualquier mensaje, ya sea en un templo o como ahora en casa, hermanos, es importante, porque ahí es donde se introduce el mensaje, valga la redundancia, ¿verdad? Es donde nuestra mente, nuestro intelecto empieza a ser encaminado, hermanos, a lo que Dios quiere hablar en esta noche. Así de que, hermanos, la familia en la casa del alfarero. Ahora bien, la introducción es así. ¿Por qué yo pongo este título al mensaje? La familia en la casa del alfarero. Porque fíjese, hermano y hermana, que de acuerdo a la palabra que yo voy a leer hoy, voy a usar hoy de la Biblia, hermano, de acuerdo a esa palabra que es base del mensaje que usted tiene en pantalla, pues prácticamente yo veo a Dios, al Señor, ¿verdad? Hablándole primero al profeta Jeremías en el lugar donde él se encuentra. Él, yo no sé dónde se encontrará en el momento que Dios le empieza a hablar para decirle lo que Él quiere que haga, para decirle a dónde quiere que Él vaya, que Él encamine sus pasos, porque aparte de hablarle, hermano, para decirle que vaya a tal lugar, pues le va a seguir hablando cuando el profeta ya está en el lugar. Entonces, según la palabra, dice que la palabra de Dios vino a Jeremías y le dijo, levántate. Así dice y vete a casa del alfarero. O sea que Dios quiere enseñarle algo al profeta para que él lo transmita. Hermanos amados, familias amadas, para que él lo transmita al pueblo de Israel. Hoy diríamos que Dios nos envía a la familia, a cada familia, a la iglesia, a la casa del alfarero, porque ahí Él nos quiere hablar, estando en la casa del alfarero y estando viendo o estando puestos nuestros ojos en la actividad, en el trabajo del alfarero, el Señor quiere hablarnos. Entonces, así como vino la palabra de Dios al profeta Jeremías para decirle dónde lo quiere, en qué punto lo quiere, para poder darle el mensaje que el pueblo debe de recibir, de igual manera, tanto su familia como la mía, hermano y hermana, Dios la quiere en un punto. Sí, Dios la quiere en cierto lugar. Dios nos quiere en cierto lugar para podernos hablar. Muchas veces Dios no puede decirnos del todo, hermano, o abrir su corazón y su mente. Muchas veces Dios no puede darnos todo o decirnos todo lo que Él quiere decirnos, hermano, porque puede ser que estemos en casa, donde el momento no sea propicio para poder entender su palabra, o quizás estemos en el trabajo o haciendo mandados o andando o yendo de compras, hermano, y no podamos estar aptos ni hermano enfocados en lo que Él quiere para podernos hablar. Obviamente, hermanos, si Él nos pide un cambio de lugar para hablarnos, como sucedió con el profeta Jeremías, es porque Él quiere hablarnos en un lugar donde el ambiente es el ambiente correcto y perfecto para que nosotros podamos entenderle lo que Él quiere darnos, para que podamos entenderle el mensaje que Él quiere transmitirnos y que nosotros podamos transmitir a otros. ¿Verdad? Así es de que, hermanos, esos otros pueden ser nuestros propios familiares que todavía no sean creyentes o que ya sean creyentes, pero de alguna manera, hermanos, estén necesitados, ¿verdad? De un mensaje de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, hoy, así como el profeta Jeremías llegó
y estuvo en la casa del alfarero para ver qué sucedía con el alfarero y ahí escuchar la voz del Señor. De la misma manera hoy, su familia y mi familia, hermano, tenemos que estar en un lugar especial para que el Señor pueda hablarnos en esta noche. Así es de que, bienvenidos hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al texto base, hermano Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Por favor, lean conmigo ahí en su pantalla. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en la presencia del Espíritu Santo. Dice el verso 1 del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Verso 2. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dese cuenta, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Leamos el verso 3. Descendí a casa del alfarero, dice el profeta, porque Dios ya le habló, qué es lo que quiere que vaya y a dónde vaya. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, o sea, el alfarero, trabajaba sobre la rueda, ¿sí? Estaba trabajando el barro, que se iba haciendo vasijas, una olla, un comal, un muñeco, algo, hermano y hermana. Dice, trabajaba él sobre la rueda, el verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Verso 6, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Bueno, ya hice la introducción corta del mensaje hablando acerca de este texto bíblico o basándome a este texto bíblico. Ahora bien, hermano y hermana, desen cuenta de algo, pues. Aquí vamos a entender todas y cada una de las familias que estamos conectadas. Aquí vamos a entender por qué Dios no le transmitió el mensaje que él quería transmitirle al profeta según el verso 1. Porque según el versículo 1, cuando viene la palabra de Jehová a Jeremías, él estaba en otro lugar. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 3 dice, y descendí, o sea, se movió. Él fue a otro lado, descendí a la casa del alfarero. Tuvo que irse de donde estaba cuando vino la palabra de Dios, hermano, a otro lugar, porque la palabra de Dios no terminaba ahí. Ahí solo le dijo, levántate y vete en este caso, a la casa del alfarero. Porque cuando ya estés en la casa del alfarero, ahí vas a escuchar lo que yo te quiero decir. Y en el verso 3 dice el profeta, entonces yo bajé, descendí a la casa del alfarero. Y exactamente, esto es lo que quiero que ustedes noten. Y exactamente, cuando el alfarero estaba trabajando sobre la rueca, haciendo una vasija, en ese momento la vasija se le echó a perder en la mano al alfarero. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, me imagino que deshizo todo el barro, lo hizo una bola de nuevo, y dice la palabra que la hizo otra vasija, pero según como al alfarero le parecía mejor hacerla. Tal vez antes de que se le echara a perder en su mano la vasija, tal vez él estaba haciendo una olla, tal vez estaba haciendo un vaso, un plato de barro, hermano, alguna otra cosa, algún otro utensilio, hermano,
Pero ahora, cuando él vuelve a hacer otra vasija, ahora le da otra forma, ahora es otra vasija, es otra forma, es otra cosa. Y en ese momento vino otra vez la palabra del Señor. Cuando viene la palabra del Señor de nuevo al profeta, Dios le hizo una pregunta al profeta Jeremías. ¿Acaso dijo, yo no podré hacer de ustedes como hizo este alfarero ahorita delante de tus ojos, oh casa de Israel? En otras palabras, Dios le está preguntando al profeta que así como el pueblo de Israel ha fallado, se ha equivocado, y si Dios lo ve como una vasija a este pueblo, entonces pregunta, si el alfarero puede hacer otra vasija, dándole otra forma a la vasija que se echó a perder, ¿por qué yo no, si yo soy Dios? ¿Por qué yo no podré hacer de ustedes otro tipo de persona? ¿Por qué yo no puedo hacer de ustedes una familia mejor, una persona mejor, con pensamientos diferentes? ¿Acaso yo no puedo hacer con mi poder y mi sobrenaturalidad un hombre diferente a como eres ahora, una mujer diferente a como eres ahora? Porque dice Dios, yo te estoy moldeando desde hace tiempo porque quiero hacerte una persona diferente, una persona nueva. Hoy por hoy, tú piensas hacer lo que tú decides en tu corazón, pero muchas veces lo que tú estás pensando hacer no es mi consentimiento, no lo estás pensando ni lo vas a hacer con mi consentimiento. Y yo quiero, hija mía, hijo mío, que tú hagas las cosas, pero como yo quiero que las hagas. Tú estás pensando tal vez en hacer cosas que te van a llevar al fracaso, pero tú en tu carnalidad crees que es lo mejor que vas a hacer. Pero en esta noche dice Señor, yo te estoy hablando con mi palabra y te estoy diciendo claramente que si tú haces las cosas sin mi consentimiento en cualquier área de tu vida, puedes ir al fracaso y puedes quedar frustrado o frustrada según lo que decidas hacer. Jeremías, así como la iglesia y así como la familia, fue enviado a la casa del alfarero para dejarse, oiga bien, Jeremías fue enviado a la casa del alfarero para dejarse instruir por el alfarero. Porque cabal cuando Jeremías llegó, la vasija se echó a perder. ¡Qué casualidad! ¿Por qué Jeremías no llegó cuando el alfarero estaba limpiando la rueda, cuando el alfarero se estaba poniendo el delantal para no mancharse la ropa? ¿Saben por qué no llegó antes ni llegó después? Porque Dios nuestro Señor, porque Dios nuestro Padre tenía un plan, hermano y hermana. Él sabía que el Señor sabía que el pueblo de Israel se había rebelado en contra de él y lo que Dios quería a través del profeta Jeremías usando su vida era enviarle un mensaje de exhortación a la nación de Israel como en esta noche, hermanos, sabiendo Dios que pensamos hacer cosas malas o queremos hacer algo que nos va a dañar, que nos va a perjudicar. Él viene hoy, no antes ni después, sino en el momento correcto, en el momento perfecto para hablarnos, hermano, y evitarnos caer en una catástrofe. Yo así lo puedo ver. Entonces, dice que el profeta Jeremías, según la palabra, se aproximó y vio cómo hacía una vasija sobre la rueda. Me refiero al alfarero. Y cómo en el momento exacto el profeta vio cómo la vasija se arruinó en las manos del alfarero. ¿Será que el alfarero lo hizo a propósito porque Jeremías estaba ahí? No, hermanos. Al alfarero la vasija se le arruinó porque él no la hizo bien o se le deformó sin querer, pero era Dios el que estaba trabajando para que el profeta viera con sus propios ojos cómo el alfarero puede hacer de nuevo la vasija.
Y si aplicamos esta palabra a nuestra vida por un momento desde ya, podemos entender, ¿acaso, hermano y hermana, usted que me escucha, acaso Dios no puede cambiar a su esposo? ¿Acaso Dios no puede cambiar a su esposa? ¿Acaso Dios no puede cambiar a su hija, a su hijo, a sus nietos, hermano y hermana, a sus primos, a su hermana, a su hermano? Claro que Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿cuántas veces usted ha doblado rodillas? ¿Cuántas veces usted ha hecho un ayuno pidiéndole al Señor que haga un milagro en la vida de su familiar, en la vida de ese miembro de su familia que necesita un cambio de vida? Porque si ese cambio no se hace, hermano, puede ser lamentable. Puede ser lamentable. Yo quisiera, hermano y hermana, que a continuación ustedes en familias, así como yo en familia, observemos algunas particularidades de esta historia que consiste en que Dios le habla a su profeta y le dice que vaya a la casa del alfarero, porque algo le quiere mostrar, porque un mensaje le quiere dar. Observemos algunas particularidades. Son 4. Míreme bien. Son 4 particularidades que yo deseo, hermano y hermana, que ustedes observen al respecto de esta historia. Primero está el barro. La primera particularidad es el barro. La segunda particularidad es la rueda. Es la rueda donde el alfarero está trabajando el barro. Y la tercera particularidad es el alfarero mismo. Es el alfarero. Y la cuarta particularidad es la vasija. ¿Me entiende? Hay 4 particularidades, hay 4 cosas particulares en esta historia bíblica. Hermano, el barro, número 1, la rueda, número 2, el alfarero, número 3, y la vasija, número 4. Veamos lo que es el barro. El barro aquí es la casa de Israel, hablo simbólicamente. El barro aquí es la casa de Israel que fue sacada de Egipto. Acuérdense que Dios a través de Moisés sacó a Egipto, sacó a los israelitas de Egipto, de la tierra de esclavitud, ¿ya? Y fue llevada, hermano y hermana, fue llevado el pueblo a Canaán. El barro, repito, es la casa de Israel que fue sacada de Egipto y fue llevada a Canaán. Nosotros, oiga bien, lo aplicamos a la vida de la familia. Nosotros también fuimos sacados de la terrible fosa de este mundo y fuimos llevados a un reino de gracia. Aleluya, hermanos, para que el Señor pueda moldearnos como sus vasijas que somos. El barro es el material de uso más común. Hermanos, nosotros que somos su creación de Dios, oiga bien, fuimos formados del barro y un día nuestro cuerpo volverá a ser polvo. Así que no hay muchas cosas en nosotros de las que podamos gloriarnos. Este cuerpo que usted mira en mí, un día volverá al barro de donde fue tomado. Un día volverá. Así es de que yo, por mucho que Dios me use y por mucho que pueda yo crecer y por muy buenos talentos que yo pueda tener, hermanos, yo no tengo nada de qué gloriarme, ni tampoco ninguno de ustedes. Ni tampoco ninguno de ustedes. Eso, hermanos, es una realidad. Eso es el barro. El barro aquí es la casa de Israel, que fue sacada de Egipto. También el barro aquí somos nosotros, simbólicamente hablando, que fuimos sacados del mundo en que vivíamos
y trasladados al reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén. ¿Cuántos Amén. glorifican al Señor por eso que vengo diciendo que la palabra Gloria a enseña? Dios, gloria a Dios. Amén. 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 La segunda particularidad de la rueda, como le dije, son 4. Hablemos de la rueda, ya hablamos del barro, que es la primera particularidad. Hablemos de la segunda, que es la rueda, ahora la rueda, donde el alfarero trabaja el barro. La rueda, obviamente ustedes lo podrán entender, la rueda es una herramienta de trabajo, en este caso para un alfarero. ¿Cuál sería la herramienta de trabajo para un herrero? El banco, donde él tiene su prensa, su sierra, tiene martillo, tiene todo lo que necesita. En este caso de un alfarero, la rueda es la herramienta, hermano, sobre la cual se moldea la vasija. ¿Ya? En las manos de Dios somos como el barro en las manos del alfarero. Sin embargo, oigan bien, todo barro es moldeable. Todo barro es moldeable. Fíjese que cuando éramos niños, permítame un poquito de testimonio. Cuando éramos niños vivíamos allá en la Lomita, del otro lado del río, por la Rosera, del otro lado del río. Allí vivíamos nosotros de niños. Y fíjense, hermanos, que cuando ya pudimos tener una onda para tirarle a los pajarillos o a las lagartijas, nosotros mirábamos cómo otras personas, otros muchachos ya mayores de edad que nosotros conseguían barro ahí cerca de la lomita, lo apelmazaban y lo hacían polvo. Después le echaban agua y hacían como una masa. Bueno, y hacían el barro ya para moldearlo con agua. Lo mezclaban y ya estaba listo para moldearlo. ¿Y qué creen ustedes que hacían con el barro? Hacían unas chibolas, unas bolitas redondas como de este diámetro, mire, dentro de mis dedos. Qué sé yo, una pulgada de tamaño, un poco menos de pulgada, pero redondo. Y se usaba para poderlo poner las bolas esas en la badana de la onda y poder tirar. Pero habían veces donde al barro se le colaban algunas piedrecitas. Entonces, hermano, el barro así no se puede trabajar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hermano, despulgarlo, ¿verdad? Sacarle todas las piedras que tenga para que quede el puro barro. Le digo esto porque yo me quedé diciendo, hermano, según la historia bíblica, yo les dije hasta este momento, antes de cortar, antes de desviarme a lo que son las bolitas que hacíamos para tirar con onda, con el barro que buscábamos, y yo le dije que todo barro es moldeable, y eso es cierto, todo barro. Porque si por tener piedras, no se puede trabajar, entonces yo le saco las piedras y dejo el puro barro. Entonces ya lo puedo moldear. Todo barro es moldeable. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso de que todo barro es moldeable? Simbólicamente significa de que toda persona puede ser cambiada por el poder de la palabra de Dios. Aún sea el hombre más pecador, aún sea la mujer más adúltera, hermano y hermana, toda persona puede ser moldeada por el poder de Dios. Toda persona, joven, señorita, puede ser moldeado, puede ser cambiado por el poder de la palabra del Señor. Voy a hacer unas preguntas. Ahí va la primera. ¿Acaso somos rebeldes como Israel y por eso fallamos como vasijas? ¿Qué piensan ustedes de eso? Repito la pregunta. ¿Acaso somos rebeldes como la nación de Israel y por eso fallamos como vasijas?
Voy a hacer otra pregunta más. ¿O rechazamos a Dios cuando Él nos amasa, como un barro nos amasa? Véame la mano. Estoy amasando, estoy amasando. La pregunta es, ¿o rechazamos a Dios cuando Él nos amasa con fuerza, como el alfarero hace con el barro? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan al respecto? Si Dios nos coloca en la rueda y con sus manos nos da forma, como que si fuéramos barro, es decir, nos va cambiando la vida, nos va ayudando para que nosotros a través del cambio de los pensamientos podamos ser nuevas personas con nuevas actitudes. Hermano y hermana, acuérdese que ahí nos está amasando. ¿Será que nos duele? ¿Será que porque nos duele, hermano, por eso rechazamos a Dios? Fíjese que yo he visto durante los cultos en nuestra iglesia y como en otras iglesias, yo puedo ver a mucha gente que se sale y entra, se sale y entra, adultos y no adultos, adultos y niños. Yo los veo que salen y entran. ¿Por qué no se están quietos escuchando el mensaje? ¿Por qué creen ustedes? Si los que salen y entran a cada rato, mientras que el pastor predica o mientras que los músicos tocan las alabanzas, ¿por qué entran y salen? Si el que entra y sale, hermano, ya entiende el mensaje y le está doliendo lo que Dios está hablando, puede ser que esa sea una de varias razones por las cuales esa persona que está en el templo está saliendo y entrando, porque le duele el mensaje, hermano y hermana. Lo mismo sucede cuando Dios nos está amasando, es decir, cuando nos está moldeando, nos duele y muchas veces rechazamos a Dios. Pues lo mismo hace una persona que viene al culto, ya sea miembro de la iglesia o invitado o invitada, se sale y se sale y se sale porque le duele lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, hay otros hermanos y hermanas que salen, entran y salen. Ellos lo harán, tal vez, hermano, porque se sienten, no sé, se aburren ahí dentro o se desesperan y por eso están, va de salir y entrar. Hay varias razones por qué lo hacen, hermano. Y no lo digo solo por lo que yo veo en la congregación con nosotros los domingos, no. No, hermano, no lo digo solo por eso. Lo digo porque eso se da en muchas iglesias, pero, hermano, para eso está el pastor, para corregirlo, para pedir que se ordenen las cosas, hermano y hermana. Aún doliera lo que se diga. Pero, hermano, esto que estoy diciendo, no lo digo porque yo quiera otra vez reprocharlo, no. Lo estoy diciendo por una de las preguntas que le hice a ustedes, que por cierto no me han respondido nadie. ¿O rechazamos a Dios cuando Él nos amasa con fuerza, así como el alfarero hace con el barro? Puede ser. Si alguien quiere responder alguna pregunta de las dos que yo he hecho, lo puede hacer sin ningún problema, sin ninguna pena. A veces, muy buenas noches. Buenas noches. A veces cuando nos están amasando, a veces nosotros no estamos conforme, Amén. porque es mi pensar, de que a veces nos duele. Es como usted está diciendo que a veces estamos en el servicio y hay personas que entran y salen, entran y salen. Es porque todavía no están, no los han amasado bien, por decirlo así. Amén. Amén. Y cuando están ahí, como usted dijo, en otros lugares, hay personas de que solo están en la alabanza y a la hora de la prédica se salen. Y entonces yo pienso que eso no está correcto, porque en la prédica es donde uno más aprende, es donde Así uno es. aprende y capta cómo Dios quiere amasarlo a uno. Amén.
Amén. Gracias por la participación, hermana. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiera opinar o responder algo a las dos preguntas que he hecho? Voy a repetir las preguntas. La primera dice, ¿acaso somos rebeldes como Israel y por eso fallamos como vasijas? Una. La otra es, ¿o rechazamos a Dios cuando Él nos amasa con fuerza como el alfarero hace con el barro? Aquí tengo, voy a ver si puedo usar otro texto. Creo que se me trabó acá, pero voy a buscarlo acá en la Biblia. Voy a ir a Romanos capítulo 8 y versículo número 28. Vamos a ver lo que aquí nos dice, hermanos, la palabra del Señor. Romanos 8, 28. Dice de la siguiente manera, hermano, hermana, allá en casa, Romanos 8, 28. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice hermano la palabra. Conforme a un propósito nos llaman, según San Pablo, ¿ya? Nos llaman de acuerdo a la palabra, pero cuando nosotros en ese llamado del Señor venimos, es decir, obedecemos ese llamado y venimos a Él. Obviamente, hermanos, venimos con muchas cosas en nuestra vida, en muchas áreas, con muchos problemas complejos, hermano, que solamente en la casa de Dios es donde nosotros vamos a poder ser moldeados para que lo que la palabra del Señor promete, en este caso Romanos 8:28, hermano, podamos nosotros verlo, podamos palparlo y que se cumpla, ya que es una promesa de Dios, pero dice a los que aman a Dios. Eso es lo que dice ahí, hermano, hermana, la palabra del Señor, ¿verdad? Eso lo quise adelantar para, por si alguien más quisiera opinar de acuerdo a las preguntas que he hecho. Si no, hermanos, voy a continuar. Ahorita he terminado de hablar del segundo o de la segunda particularidad de esta historia bíblica del alfarero, ¿sí? Que es la rueda. Ahora voy a ir a la tercera particularidad, hermanos, que es el alfarero en sí, el que está trabajando en la rueda. El alfarero, hermano, quiero decirles con respecto al alfarero que el Señor se compara con un alfarero. Aquí Dios mismo se está comparando con un alfarero y lo podemos ver, hermano, en el verso número 6, donde dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Entonces aquí Dios se compara con un alfarero. Por lo tanto, existen las mejores posibilidades para que nos convirtamos en vasijas de bendición que sean útiles para Él. Eso es lo que Dios quiere, que ustedes y yo nos convirtamos en vasijas de bendición y útiles para el Señor. Es decir, que Dios quiere que yo sea un hombre que Él me pueda usar, que usted sea una mujer que Él pueda usar. Ya si nos vemos como una vasija. Bueno, de hecho el Señor así nos mira. Hermano, hermana, en la primera, voy a leerles la primera carta de San Pedro. Voy a buscar acá en mi Biblia. Primera de Pedro, capítulo, ya les digo, capítulo número 5 y verso 10, habla algo bien especial acerca de lo que le dije ahorita, hermano y hermana. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice, hermano, la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pedro dice, hermano, que Dios nos ha llamado, que el Dios de toda gracia nos ha hecho un llamado, nos ha dicho, vengan a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, hermano, es porque Él quiere. Lo dice el verso número 10, hermano, el verso número 10, Él quiere primero perfeccionarnos. Él quiere fortalecernos también, pero también quiere establecernos. Y eso Él lo va a hacer viéndonos como una masa, como un barro, hermano, trabajándonos, haciéndonos una vasija, hermanos, que Él pueda utilizar, ¿ya? Que podamos ser de bendición para los demás. Eso es, hermano, el alfarero, y Dios se compara para cambiar nuestra vida a un alfarero. Por eso le dijo al profeta, lo repito, ¿acaso yo no puedo hacer como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Verdad? Y para terminar el mensaje, voy a hablar de la cuarta particularidad, que es la vasija. La vasija. Dice que se echó a perder. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero, cabal cuando el profeta llegó a la casa del alfarero. De la misma forma, Israel fue apartado del Dios vivo en virtud de su incredulidad. En todas partes tenemos este retrato delante de nosotros, hermanos. Vasijas arruinadas. Usted va a un mercado, casi todos los mercados de Guatemala, usted puede ver ahí jarros, ollas, comales de barro, hasta ídolos, de varias formas, usted puede ver. Y donde quiera vemos esa imagen, unos enteros, bien hechos, bien bonitos, otros tienen fisuras, otros mal hechos, otros ya quebrados. Hermano, donde quiera que vamos, nosotros vemos vasijas arruinadas. ¿Acaso usted y yo somos una de ellas? Es una buena pregunta. Si acaso fuésemos, hermano, me incluyo, una vasija arruinada, yo quiero decirles en esta noche que es lo que quiero dejar como mensaje en sus corazones, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Si acaso estamos en esa condición, hermano, de una vasija arruinada, hermano, ¿en qué podríamos convertirnos si tan solo permitimos que el Señor nos moldee? ¿En qué nos permitiría, nos convertiríamos? Si usted y yo, si así fuera, hermano, si así fuera mi propósito no es ofender a nadie, pero si así fuera, que como vasijas, espiritualmente y físicamente, por actitudes, estemos arruinados, la pregunta es, hermano y hermana, ¿en qué podríamos convertirnos si tan solo permitiéramos que Él nos moldeara? Yo les aseguro algo, Dios tomará a Israel, a su pueblo, nuevamente sobre la rueda para hacer de él un gran pueblo de bendición según su promesa, y aplicado a nosotros, Dios nos va a tomar a su iglesia, a cada familia que componemos su iglesia en Guatemala y en todo el mundo, hermano y hermana, y nos va a hacer de nuevo, nos va a poner sobre la rueda, hermano, y nos va a moldear para que seamos personas diferentes, para que seamos hombres y mujeres que le sirvamos a Dios, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo, y que bueno, la familia, nuestra familia, llegue a ser una familia ejemplar para que en la sociedad, hermano, podamos a través de buenos frutos ayudar, hermano, a nuestra nación, ayudar a nuestros pueblos, ¿ya? Muchas veces solo dejamos en el presidente,
en nuestros gobernantes, en nuestros alcaldes, que la sociedad mejore, pero realmente yo creo que está en cada familia, en cada hogar, hermano, el que cambiemos nuestra nación, en que cambiemos nuestros pueblos, nuestras ciudades. Yo a veces veo ahí, hermano, cómo alguien se queja de que le asaltaron, que un delincuente, que robaron, que mataron a alguien. Hermano, la sociedad está enferma prácticamente. Pero ¿por qué creen ustedes? Porque en la familia no hay valores. En la familia falta todavía que seamos moldeados todas las familias, hermano, para poder educar a nuestros hijos de la manera que Dios espera que lo hagamos, hermanos amados, y que de esa manera podamos ver un país diferente, una nación diferente, una Villanueva diferente, donde cuando salgamos, ya sea de día o de noche, en vez de que nos asalten, nos digan Dios le bendiga, que le vaya bien, pase feliz noche, qué gusto de verle. Cosas así, mis hermanos. En el nombre del Señor, hermanos, yo quisiera que oremos un momento. Me he pasado 3 minutos nada más de la hora que tenemos estipulada, pero me gustaría que oremos, hermanos, un momento por el mensaje que el Señor ha dejado en esta noche nuestro corazón. El mensaje es que Dios, hermano y hermana, puede hacer como el alfarero que el profeta vio y cualquier otro alfarero que podamos ver en Guatemala, hermano, y hacernos una persona distinta. Que Dios le bendiga, que pase una noche excelente. No se olviden que el domingo es a las 9 el servicio aquí donde siempre lo hemos hecho. Les esperamos con toda su familia, hermano y hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Te venimos a agradecer, Padre, por el mensaje que tu palabra, Señor, nos ha dado. Recibimos el mensaje, aún el mensaje fuera duro, de exhortación, de edificación o de amor. Padre, recibimos el mensaje. Recibimos lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Hoy hemos estudiado, hemos aprendido de una historia maravillosa que consiste en que tú le hablas a tu siervo, el profeta, y lo envías a un lugar porque ahí le quieres hablar. De la misma manera, todos y cada uno de nosotros, Padre de Iglesia Familia Betel y de todas las iglesias que en Guatemala predican el Evangelio, para que el reino siga avanzando en medio de dificultades, Señor, en el nombre de Jesús, podamos, Padre bendito, ir siendo mejores personas. Podamos ser personas que te agradan, Señor. Perdónanos por las ocasiones en que muchas veces te fallamos, en que muchas veces, Padre, pecamos de pensamientos, de palabras y de hecho. Hasta pecado de omisión hemos cometido porque hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos, porque hemos dejado de hacer lo que realmente una iglesia cristiana evangélica debe de hacer. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque de esta manera nos hablas, Señor, a la vida de la familia. Bendice a cada familia que se ha conectado hoy, Señor. Bendice a la familia Cuxeva en Bárcenas. Bendice, Padre, que tu palabra bendiga a la familia Cepeda Flores, a la familia Reyes, Padre, a la familia Chocojay Flores, Señor, a la familia Navarro. Señor, se han conectado varias familias, Padre bendito. Si se me olvidara una, Señor, yo te pido que mis hermanos puedan disculparme, pero Padre, gracias por cada familia que se ha conectado y que ha recibido el mensaje en esta noche. Muchas gracias, Padre Celestial. Como iglesia, ayúdanos a ir organizándonos y ordenándonos más cada día, Padre, para que podamos, Señor, ser una iglesia, Señor, ahí atenta como la iglesia primitiva, Señor, y ser bendecidos y que cada día se añadan, Señor, los que deben de ser salvos. Muchas gracias también, Señor, por lo que has hecho en la iglesia, por ese terreno, Padre, que nos has entregado, por una visión completa, Señor, que tú nos has dado también.
En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Estamos agradecidos por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y lo que harás, Padre, en la iglesia y en cada familia, en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias, Señor. El día 21 de mayo tendremos otro servicio en ese terreno, en ese lugar donde ya encontramos un templo hecho del cual nos estamos beneficiando. Bendice a aquel varón que un día construyó ahí en ese lugar ese templo, Padre, que ahora nos está sirviendo. Aquel pastor que un día estuvo en ese lugar predicando el evangelio, bendícelo a él, a su familia y a todos sus miembros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen una